Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Sea cada uno de ustedes bienvenido a nuestra escuela dominical. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes una vez más. Así que, como siempre, el buen pastor, Dios les bendiga hoy y siempre. Hoy vamos a hablar de un tema este muy especial, un tema muy especial que se titula Ofrenda en tiempo de crisis. Y luego ahí como subtema eh, dice da como la viuda de Sarepta. Y la cita que vamos a estar leyendo se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al verso 16. Así que vamos a leer esta cita bíblica y luego vamos a ir desarrollándola, vamos a ir hablando ahí eh, durante la enseñanza. Y dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al verso 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Padre maravilloso, una vez más. Estamos agradecidos contigo, Dios, porque has sido bueno, has sido maravilloso, has sido paciente, has sido compasivo, has sido amoroso. Su amor, su gracia, Señor, Padre, ha llegado sobre nuestras vidas y sobre cada uno de tus hijos. Tu bendita gracia. Mil gracias, bendito Padre poderoso.
Oh bendito Señor, ahora te rogamos que nos ayudes, Padre maravilloso, que al compartir esta palabra, Padre poderoso, sea de bendición, Señor, para cada uno de tus hijos. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así, hermanos, vamos a escuchar una alabanza y recuerda, el tema es ofrenda en tiempo de crisis. Y el subtema es da como la viuda de Sarepta. Así que escuchemos esta alabanza. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme
en el río de tu espíritu. Dios le bendiga. Así que hemos llegado a iniciar nuestra enseñanza, ofrenda en tiempo de crisis. Y bueno, ya leímos la cita, ¿sí? Ya leímos la cita, pero quiero darle a conocer el objetivo de esta lección que vamos a ver en esta hora. Es importante que tengamos siempre un objetivo de las lecciones que estemos enseñando, porque al final pues ese objetivo debe hacerse realidad en nuestras vidas. Y bueno, el primer objetivo que quiero compartir con ustedes en esta hora, acuérdense el tema, ofrenda en tiempo de crisis. Y el primer objetivo es conocer a la luz de la palabra de Dios que todo lo que sucede en el mundo está bajo el control de Dios y que las pestes producen efectos financieros fuertes y devastadores algunas veces, pero que incluso para ello encontramos consejo en la palabra de Dios. Así que no importa la situación por la que usted esté pasando, la situación en la que usted se encuentre ahora, lo más importante es que siempre va a haber el consejo en la palabra de Dios. Para cualquier situación que estemos nosotros enfrentando, va a estar ahí el consejo de la palabra de Dios. Y bueno, y hoy vamos a hablar de ofrendar en tiempo de crisis, porque acabamos de leer una historia maravillosa, y entonces nosotros necesitamos comprender que aún en tiempo de crisis nosotros necesitamos cumplir con nuestro Creador. Nosotros necesitamos obedecer lo que dice la palabra de Dios, porque esa es nuestra garantía. Mientras nosotros seamos hijos obedientes, no importa la situación por la que estemos pasando, Dios la permite con un plan y con un propósito. Y a usted y a mí solamente nos toca obedecer a Dios. Así que el segundo objetivo de esta lección, ofrenda en tiempo de crisis, el segundo objetivo es que comprendamos y reconozcamos que dar es un principio bíblico. Un principio bíblico que va a traer bendición a nuestras vidas. Simplemente porque estamos obedeciendo el mandato de la ley de Dios. Así que es importante que nosotros lo podamos entender. Y fíjate que a lo mejor muchos piensan y dicen, bueno, pero ¿cómo se les ocurre estar hablando ahorita de ofrendas en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde no se puede trabajar? Es complicado, porque nosotros nos ponemos a hacer cuentas y analizar y decimos, no, es que si doy este pago, doy esto o lo otro, o aquí o allá, no voy a completar. Pero sabes que lo primero que nosotros necesitamos separar son las ofrendas y los diezmos, y después todo lo demás que sigue. Pero
Pero si somos sinceros, los seres humanos siempre hacemos las cosas al revés. Primero queremos cubrir todos los gastos y estar bien con todo, y al último queremos dejar la responsabilidad que tenemos con Dios. Y bueno, ahí es donde perdemos, ahí es donde nos equivocamos, porque fíjate que parece que mientras más recibimos, como que nos cuesta trabajo cumplir con Dios como lo dice en su palabra. Así que yo sé que es un tema interesante, un tema importante, y que debemos de tomarlo en cuenta, porque a través de lo que acabamos de leer, a través de la historia que acabamos de leer, si tú te diste cuenta, ahí el profeta fue probado y la viuda también fue probada. ¿Y sabes qué? Porque pasaron la prueba, porque obedecieron a Dios. Lo poco que la viuda tenía fue de una manera milagrosa multiplicado. Tuvo sustento. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé por cuánto tiempo, pero tuvo sustento hasta que otra vez empezó a llover. Así que estas porciones de la palabra de Dios son importantes para ti y para mí, porque nos habla de la fidelidad, nos habla del amor, nos habla de que Dios es poderoso, nos habla de que Dios tiene poder para obrar milagros, nos enseña que Dios tiene poder para multiplicar. Y entonces, pero ellos tuvieron que obedecer. Tanto el profeta como la viuda tuvieron que obedecer a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, ahora, pues también necesitamos ser hijos obedientes para que la harina y el aceite no escaseen. Así que veamos algo interesante, porque como estamos hablando de ofrenda en tiempos de crisis, es importante que nosotros podamos entender, ¿sí? Porque en Malaquías capítulo 3 del verso 8 al 11 te lo voy a leer, porque ahí Dios le hace un reclamo al pueblo de Israel. Y entonces a veces nosotros mismos, Dios no quiere cortarnos la bendición, pero Dios quiere que aprendamos y que seamos obedientes y que cumplamos con Él. Porque mira lo que dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y el verso 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El verso 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fíjese, le dije, estamos hablando de ofrenda en tiempo de crisis. Y ponga atención, porque en la historia que leímos, el profeta se encontraba en una crisis, y ahorita lo vamos a ver. La viuda
se encontraba en una crisis. Había mucha necesidad, como pudiera haber necesidad ahora en algunos de nosotros. Pero ¿sabe qué? Dios hasta hoy ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido paciente con cada uno de sus hijos. Nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha suplido. Bueno, no ha faltado qué comer. Gracias a Dios. Así que veamos que la palabra que dice que traemos maldición a nosotros si no diezmamos ni ofrendamos. Dice, es más, Dios la toma como que le estamos robando. Y eso es delicado. Eso puede cortarnos la bendición, hermanos. Pero sabe, Dios en su grande amor y en su grande misericordia, bendita misericordia de nuestro Dios, ha sido bueno, ha sido maravilloso para con cada uno de sus hijos. Ha sido súper bueno con cada uno de sus hijos. Pero fíjese, pero atraemos bendición a nosotros si diezmamos y ofrendamos. Y aparte nos dice que podemos probar a Dios dando nuestros diezmos y ofrendas, y que Él va a abrir las ventanas de los cielos y nos bendecirá y dará hasta que sobreabunde, y además reprenderá por nosotros al devorador. Así que es nuestra decisión, hermanos, si queremos atraer bendición o maldición a nuestras vidas. Lo importante es que mantengamos la fe de ofrendar aún en tiempo de crisis, tal como lo hizo la viuda de Sarepta. ¿Sí? Le dije, es un tema muy interesante, un tema muy importante, que ¿sabes por qué hay tanta necesidad de que escuchemos este tipo de enseñanzas? ¿Sabes por qué? Porque Dios desea bendecirnos aún más de lo que ya nos ha bendecido. Y por eso esa inquietud de hablar de este tema, hablar de ofrenda en tiempo de crisis. Porque, hermanos, el mundo actualmente se encuentra en crisis. Y es tiempo de que nosotros, los hijos de Dios, nosotros seamos obedientes a lo que Dios demanda en su palabra. Es importante porque vamos a ver 5 cosas que involucran la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y la primera que vamos a ver es que necesitamos tener una actitud correcta en la crisis. En la crisis en la que usted se encuentre. Usted está bien, gloria a Dios, aleluya. Pero usted está pasando por alguna situación difícil. Hay que tener una actitud correcta ante la situación que estemos enfrentando o que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hermanos. Y porque lo que Dios permita que estemos enfrentando en este tiempo, ¿sí?,
es con un propósito. Así que necesitamos tener una actitud correcta. Ten la actitud correcta en la crisis. Y vamos a ver, porque vimos ahí dos personajes. Vimos a Elías, vimos la viuda de Sarepta, pero ahí hay un tercer personaje todavía. Y vamos a ver un poquito para que nos podamos entender. Le dije, lo primero que vamos a ver es tener la actitud correcta en medio de la crisis. Es importante porque Acab, el rey que hizo pecar a Israel, dice, tremendo como se conoce a este rey. Elías, como profeta, fue enviado por Dios para anunciarle a Acab que se iniciaba una sequía y que venían muchos años de sequía. Y luego Dios lo envió a un arroyo, fíjese, y lo alimentó con comida que le llevaban los cuervos, y ahí estuvo en el arroyo, y luego el arroyo se secó. Y muchos pudieran decir, oh, pero es que, ¿cómo? Es el profeta, es el hijo de, o por decir nosotros, soy hijo de Dios. Pero muchas veces Dios nos va a poner en situaciones porque Dios nos prueba. Porque Dios quiere ver cómo nosotros vamos a reaccionar, qué actitud nosotros vamos a tomar. Y nosotros podemos ver a través de esta historia, ¿sí?, que Elías fue aprobado. ¿Por qué fue aprobado? Porque fue y hizo lo que Dios le dijo que necesitaba hacer. La viuda fue probada porque la viuda hizo lo que el profeta le dijo, que Dios le dijo que hiciera, lo hizo y fue aprobada. ¿Y sabe qué? Y por obedecer el mandato de Dios, la palabra que le fue declarada, fue bendecida. Así que nosotros podemos ver que ahí encontramos bendición cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Así que ofrenda en tiempo de crisis. Y el primer punto es: ten la actitud correcta en medio de la crisis. Y usted conoce la historia del profeta Elías, que fue alimentado por cuervos, le llevaban el alimento, y mire qué maravilloso. Después el arroyo se seca y Dios le dice que lo va a mandar allá con una viuda para que lo sustente. Imagínense. Pudiéramos pensar y decir, bueno, a nuestra lógica, bueno, si es una viuda rica, pues a lo mejor sí lo va a poder alimentar, ¿no? Pero miren la condición en la que se encontraba esa viuda. Mas sin embargo, el profeta obedeció y hizo lo que Dios le mandó. Y por consiguiente, él fue bendecido y la viuda de Sarepta fue bendecida también. Así que a la lógica humana, como que eso no encaja. Pero aquí se trata de obedecer, de cumplir lo que Dios dice en su palabra. Así que es importante que nosotros lo podamos entender. Así que lo siguiente que vamos a ver en esta tarde, acuérdense que estamos hablando de ofrenda en tiempo de crisis. Ofrendar en tiempo de crisis. Es importante que nosotros podamos entender, porque lo siguiente que vamos a ver, el segundo punto, es: mantén tu fe
en tiempo de crisis. Mantén tu fe en tiempo de crisis. Cuando hablamos de crisis, hermanos, no solamente estamos hablando de que hay necesidad económica, que hay necesidad de esto. Puede haber una enfermedad, puede haber un problema familiar, puede haber una situación en tu hogar, puede haber algo que está afligiendo, algo que está ahí estorbando. Pero ¿sabes qué? Mantén tu fe en tiempo de crisis. Llámese como se llame la crisis que estés enfrentando. Mantén tu fe. Sigue creyéndole al Dios Todopoderoso. Sigue creyendo que Él tiene el control de todas las cosas. Sigue creyendo que para Él no hay nada imposible. Porque de lo imposible para nosotros, Dios lo puede hacer posible. Así que mantén tu fe en tiempo de crisis. Y volvemos a la cita en Primera de Reyes 17, el verso 8 y 9. Y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese, Dios ya había probado la actitud del profeta, porque lo había mandado al arroyo. Sí, pero fíjese, lo había mandado a aquel lugar, y ahora en el verso 8 y 9 le dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Ya Dios había probado al profeta, ¿sí? Y el profeta recibía lo que Dios le daba. Pero el arroyo se secó y Dios le envía a Sarepta de Sidón y le dice que ya dio orden ahí a una mujer viuda para que lo sustente. Ya había pasado un tiempo de prueba y ahora lo envía a otro lado y le dice que va a depender de una mujer viuda para que lo ayude y lo sustente. Dios siempre nos envía Dios siempre no nos va a enviar a donde nosotros queremos. A veces Él nos envía a donde no queremos ir, pero Él demanda obediencia. Así que solo obedezcamos, hermanos, y mantengamos nuestra fe bien puesta en el autor y consumador de la vida, en medio de la crisis, en medio de cualquier situación que estemos enfrentando. Puede ser, te dije, puede ser económica, puede ser enfermedad, puede ser pleito familiar, puede ser problema legal, puede ser cualquier otra situación que estés enfrentando. Pero ¿sabes qué? Mantén tu fe en tiempo de crisis. Porque si nosotros nos mantenemos firmes, hermanos, creyéndole a Dios, déjame decirte que Dios se va a glorificar de una manera especial en nuestras vidas. Así que ofrenda en tiempo de crisis. Lo tercero, mantén tu fe en tiempo de crisis, dijimos. Y el tercero es: entrega lo que Dios ponga en tu corazón en tiempo de crisis. Entrega lo que Dios ponga en tu corazón en tiempo de crisis. ¿Sabes por qué, hermano?
Porque en tiempo de crisis reflexionamos. En tiempo de crisis nos ponemos a cuentas con el Señor. En tiempo de crisis le clamamos con todo el corazón. En tiempo de crisis buscamos la presencia de Dios. Y bueno, maravilloso es Dios, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y Él sabe por dónde nos quiere llevar a cada uno de sus hijos. Porque Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí, lo mejor para cada uno de sus hijos. Quiere lo mejor. Y entonces Él nos va moldeando como Él nos necesita a cada uno. ¿Sí? Sí, no nos gusta a veces. Pero hemos entendido, o necesitamos entender, que el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hermano, necesita cumplirse. Necesitamos encontrarnos en el camino, en el propósito, en el plan de Dios, y no en los planes de nosotros. Porque en estos procesos necesitamos reconocer más que nunca, ¿sí?, que Dios quiere hacer cambios en la vida de cada uno de sus hijos. Cada proceso que enfrentamos, cada situación que enfrentamos, cada cosa que sucede en nuestras vidas, ¿sí?, Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas. Él conoce mejor que tú y mejor que yo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso es que enfrentamos este tipo de procesos. ¿Y sabes qué? Lo enfrentamos con alegría, con gozo, con paz en nuestros corazones, porque estamos tranquilos y conscientes y seguros que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y que nada sucede, hermano, si Dios no lo permite. Todo lo que venga a nuestras vidas viene con un plan y viene con un propósito de parte de Dios. Así que entrega lo que Dios ponga en tu corazón en tiempo de crisis. Y bueno, eso es algo muy personal, pero vamos a ver lo que pasó aquí en la historia que estamos leyendo. Primera de Reyes 17, del verso 10 al 12, dice: entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Te dije, la tercera cosa que yo quiero que aprendamos en esta tarde es entregar lo que Dios ponga en nuestro corazón en tiempo de crisis. A la viuda le pidió la poca harina y el poco aceite que tenía.
pero fue abundantemente bendecida. A lo mejor yo no sé lo que Dios te esté pidiendo a ti, pero yo sí sé lo que Dios me pide a mí que le entregue. Y en estas 2 semanas de reflexión, déjame decirte que la paz, la confianza, el amor de Cristo ha estado a nuestro lado y está contigo también, pero tenemos que entregarle a Dios lo que hay en nuestro corazón, lo que no le agrada a Dios. Ahora estamos hablando de ofrendar en tiempo de crisis. La viuda lo hizo, le dio al siervo de Dios lo poco que tenía, pero tuvo su recompensa. Fue bendecida de una manera especial. Y nosotros también, si obedecemos la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos de una manera especial. Dice, llegó a donde Dios lo envió y encontró a una viuda recogiendo leña y le pidió agua. Ya Dios le había revelado que ella era la viuda con quien lo enviaba. ¿Sí? Luego de pedirle agua, le pidió que le llevara pan. Y usted sabe que lo que dice la historia, que ya lo poco que tenía era como quien dice para tener la última comida, y después de ahí ella misma dijo dejarse morir. Hermanos, pero Dios en su grande amor y en su grande misericordia tiene mucho más. Tiene poder en su palabra. Tiene mucho para bendecirnos. Solamente tenemos que rendirnos a Él y tenemos que abrirle nuestro corazón y entregarle todo aquello que estorba y todo aquello que no nos deja que hagamos las cosas como las tenemos que hacer para Dios. Por eso yo te animo en esta tarde que no dejes de ofrendar aún en tiempo de crisis, porque vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido de una manera especial. Así que entrega lo que Dios ponga en tu corazón en tiempo de crisis. Medita, reflexiona en la palabra y pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí en este tiempo, en este momento? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Y sabes qué? Dios te va a ayudar y Dios te va a hacer sentir qué es lo que hay en nosotros, que necesitamos entregárselo a Dios, que Él tome el control de nuestras vidas. ¿Sí? Así que ofrendar en tiempo de crisis. Y ese es el cuarto paso. Ofrenda en tiempo de crisis. Y ahí sigue en Primera de Reyes 17, verso 13 al 14, dice: Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti, para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así:
Ahí está la bendición. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínense, qué bendición, qué bendición. Ya Elías, habiendo recibido instrucciones de parte de Dios, le indica a la mujer que obedezca, que haga el pan, que le dé al primero, que Dios dijo que ni la harina ni el aceite iban a acabar hasta el día en que Jehová hiciere llover sobre la faz de la tierra. El profeta le da una promesa de parte de Dios a la viuda, y ella lo creyó y lo hizo, y fue bendecida. Así que de igual manera, hermanos, nosotros necesitamos creer en la palabra de Dios, y nosotros, si nosotros obedecemos y lo hacemos, hermanos, vamos a ser bendecidos, porque lo declara la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios, que si nosotros ofrendamos y diezmamos conforme a lo que está escrito en la ley de Dios, vamos a ser bendecidos. Y Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Bendito Padre poderoso, gracias te damos, Señor. Grande eres y poderoso eres, Señor. Padre de la gloria, tú eres grande y eres maravilloso, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra se cumple, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, bendito Rey. Gracias en el nombre de Jesús. Hermanos, al compartir nosotros, al ofrendar, fíjate, dejamos de confiar en nuestras fuerzas y en nuestra lógica, y empezamos a confiar en Dios. Atrévete a confiar en Dios. Ofrendemos como la viuda de Sarepta en tiempo de crisis, y evidenciemos nuestra fe en Dios y sus promesas. Bendito Padre. La quinta parte que vamos a ver, ya vamos a terminar, es la siguiente: tu fe y obediencia hará que la harina no escasee y el aceite no se acabe. Pero acuérdate, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos diezmar y ofrendar en tiempo de crisis. Sí, necesitamos cumplir con Dios, porque hay una promesa de parte de Dios en bendecirte a ti y en bendecirme a mí, así como lo hizo con esta mujer. Imagínate. Es más, hasta hoy, Dios ha sido maravillosamente bueno con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. No nos ha dejado, nos ha guardado, ha suplido nuestras necesidades.
nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha guardado de cuánta cosa que hay ahorita en el mundo. Nos ha guardado. Ha sido fiel con cada uno de sus hijos. Bendito Padre. Así que tu fe y obediencia hará que la harina no escasee y el aceite no se acabe. Primera de Reyes 17:15 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Esta mujer fue obediente y recibió la palabra del profeta como palabra de Dios. Fue obediente a la voz de Dios y recibió recompensa y vio ese milagro maravilloso de multiplicación. Siguió y siguió usando harina y aceite hasta que volvió a llover y pudo cosechar, sembrar. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Solo asegurémonos que estemos cumpliendo nosotros con Dios y que estamos escuchando su voz y que estamos siguiendo las instrucciones de su palabra. Que seamos obedientes y compartamos con otros. Y de Dios nosotros recibiremos la recompensa. Bendito Señor. Padre, declaramos que siempre habrá pan sobre la mesa de cada uno de tus hijos. Declaramos, Señor, que lo que cada uno de ellos posee, Padre poderoso, no escaseará, Señor. Padre, yo los pongo en tus manos en esta hora.